En primer lugar, ya que tenemos este tiempo, quería simplemente señalar que esta encuesta de la que estamos hablando todos es una encuesta que hicimos en el 2010 y que hemos hecho a una muestra representativa de la población asalariada española, concretamente a 5.110 trabajadores y trabajadoras a los que encuestamos en sus domicilios, que en ningún momento lo hemos dicho y es simplemente para que lo supierais. También, ya que tengo este... No me oís. ¿Ahora? ¿Hola? ¿Sí, mejor? Es que... También quería, a estas alturas de la tarde, todas, y por los años que llevamos trabajando en este tema, la gente de comisiones tenemos muy claro qué es esto de los riesgos psicosociales, pero a veces hoy con cosas que he oído pienso que se ve que no nos queda suficientemente claro, y sobre todo porque hay una caverna preventiva, que no solo la mediática, que nos quiere hacer ver como si fueran otra cosa, ¿no? Los riesgos psicosociales, la gente de comisiones tenemos muy claro que son condiciones de trabajo derivadas de la organización del trabajo para las que tenemos evidencia de que pueden perjudicar nuestra salud. Y lo señalo bien, es decir, psicosocial quiere decir que nos afecta a través de la psique, pero que su origen es social, es la organización del trabajo. Y Amat nos acaba de dar buena cuenta de ella aquí en España y en la actualidad. En los siguientes 20 minutos voy a dar por sentado esto, aunque me voy a referir muchísimas veces a ello. Vamos a ver cuál es la situación de exposición a estos riesgos en este país y concretamente vamos a ver cuáles son las exposiciones más prevalentes, es decir, las que con más frecuencia afectan a la población asalariada en España. Y luego vamos a intentar ver y vamos a mostrar cómo estos riesgos psicosociales no nos afectan a todos y a todas por igual. Aquí tenéis una primera foto. Veis que está todo rojo porque esto es la prevalencia de exposición, es decir, la cantidad de gente o el porcentaje de trabajadores y trabajadoras asalariadas en la peor situación para la salud, ¿de acuerdo? Y siempre me referiré a la peor situación de la salud. Todos los gráficos que veréis solo tienen, aunque no sean de color rojo, solo tienen la peor situación para la salud. Con este gráfico ya nos hacemos una idea, aunque no veáis bien los nombres, y ahora voy a hablar de ello, de que algunos riesgos son más frecuentes que otros entre la población asalariada española. Vamos a ello. En el ranking, digamos, hay tres riesgos que son mucho más frecuentes, es decir, afectan alrededor de un 40% de la población asalariada española. Estos riesgos tienen que ver con las demandas en el trabajo y concretamente con las exigencias cognitivas y las exigencias de esconder emociones y con un aspecto del que hemos hablado muchísimo esta mañana y que hemos vuelto a hablar ahora y volveremos a hablar, que es la inseguridad en el empleo. La inseguridad en el empleo, que es un efecto, y luego lo veremos, de estas prácticas de las que ha hablado abundantemente Amat. En el top 10 de los riesgos más prevalentes tenemos otros tres más que nos identifican muchísimo cuando nos comparamos con otros países, ¿no? Nos identifica la inseguridad en el empleo y también estos otros, que son los que tienen que ver con lo que en psicología llamamos control. Control significa, me refiero a la falta de influencia en el trabajo, voy a hablar abundantemente de ello, a las pocas posibilidades de desarrollo y al poco control en relación a un aspecto básico de la relación laboral, que es el tiempo. Y finalmente hay otros cuatro riesgos psicosociales que afectan alrededor de un 20% de la población asalariada española y que tienen que ver con la gestión de personas. Me refiero a la calidad de liderazgo, me refiero a la previsibilidad, me refiero a la justicia y también al ritmo de trabajo. Vamos a ir viendo ahora poco a poco estos riesgos, cuando hablamos de estos riesgos, a qué nos referimos y cómo no toda la población está expuesta de igual manera.
Ya sabéis que a mí, los que me conocéis, ya sabéis que a mí me encantan las frases de los trabajadores para hablar de los riesgos. Y os voy a leer 3 frases que nos hablan precisamente de estas exposiciones más prevalentes entre la población asalariada española. Una cajera nos dice en un grupo de discusión: yo tengo que empezar, buenos días, la tarjeta no sé qué, por favor, necesita una bolsa y luego adiós. Buenos días, o sea, yo no le puedo decir hola. Vivo cerca de casa, llevo un montón de años en esta zona y somos vecinos, me los conozco. Y a mí me sale: hola María, ¿cómo estás? Un operario de la industria alimentaria dice: en la fábrica esto se hace así porque lo digo yo, y punto. A subir con un toro y un tren por la tontería de un encargado. Vamos mucho peor, pero llevamos ya así 9 años. O una operaria de la confección que nos dice: ten en cuenta que la pinza de la americana es este trozo. Para mí lo peor de todo es hacer todo el día la misma costurita. Y luego, bueno, la poca capacidad que tú tienes para decidir nada. Ellos te cuelgan el método en la máquina. Tú tienes que hacer esto, esto, esto y así, así y así. Somos como burros que te ponen aquí y solo tienes que ver eso. Estos trabajadores nos están planteando, por una parte, el problema de exigencias cognitivas. Es decir, en este país el trabajo se diseña de tal manera que no es necesario manejar conocimientos, ¿no? Hacemos un trabajo que casi, aunque hablemos y no hagamos movimientos, sería como hacer movimientos sin pensar. El operario de la industria alimentaria nos habla también de que es un trabajo en el que mandan otros, ¿no? Las decisiones las toman otros, y eso mismo nos explica la operaria de la confección, ¿no? Ellos te cuelgan el método y tú tienes que hacer lo que ellos digan, aunque haga 20 años que trabajas ahí y tú creas que eso se tiene que hacer de otra manera. En definitiva, nos están hablando de unos métodos de trabajo que no dejan margen de decisión al trabajador y, por lo tanto, lo exponen a la influencia, el problema de la influencia. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema? Porque nosotros, como personas, como seres humanos, tenemos un cerebro, eso es lo que nos diferencia, y la capacidad de pensar, y eso es lo que nos diferencia de los otros, de los animales, y no lo podemos apagar cuando llegamos a la empresa. Continuamos siendo seres humanos y seres creativos que necesitamos decidir sobre nuestra cotidianidad laboral. Las empresas configuran tareas que no requieren de nuestra iniciativa, cuando nosotros estamos pensados para tener iniciativa. Estas cuestiones, creo, a veces incluso nos llevan a pensar que, como dice la operaria de la confección, somos como burros, es decir, diseñan el trabajo como si fuéramos máquinas, nos hacen sentir mal, y eso nos genera otros problemas de exposición de los que hoy no puedo hablar, pero que también son muy importantes, que es el reconocimiento de los trabajadores como profesional es nulo, y eso hace que también tengamos problemas de salud y nos enfermemos. Es decir, el trabajo no es así por naturaleza, es porque alguien lo ha diseñado así, porque los métodos de trabajo provocan que tengamos este tipo de tareas. Si cambiamos los métodos de trabajo, podemos cambiar estas exposiciones. Pero estas exposiciones no se reparten igual entre todos los asalariados y todas las asalariadas. No sé si mientras estaba hablando os he recordado a alguien muy famoso del siglo pasado, que era Taylor. Taylor pensó en una forma de organizar el trabajo, para él la mejor, que era separar a aquellos trabajadores que ejecutan de aquellos que diseñan. Hay unos trabajadores que piensan y otros que hacen. Y la verdad es que, aunque sea algo pensado en el siglo pasado, es algo muy actual, porque el 42% de los trabajadores en este país, según esta encuesta, dice que su trabajo es pautado, completamente pautado, y un 20 y algo % parcialmente pautado. O un 40 y algo % nos explica, por ejemplo, que son otros los que deciden sobre su trabajo, sobre cuestiones fundamentales de su trabajo. Si hablamos de esta división del trabajo, no nos puede sorprender entonces que la prevalencia de la exposición de exigencias cognitivas, influencia, posibilidades de desarrollo y control sobre los tiempos sea mayor entre los trabajadores de ejecución. Aquí, en estas gráficas, y con muchas barras, ¿no?, vemos siempre una barra roja, que son los trabajadores de ejecución sin cualificación, ¿de acuerdo? Y vemos las barras azules,
la de la izquierda del todo es esta, siempre son los mandos asalariados o los directivos asalariados, y estas son los supervisores. Todas las rojas son los trabajadores de ejecución y las verdes son los técnicos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vemos? Que en exigencias cognitivas, en influencia, en posibilidades de desarrollo y en control sobre los tiempos, los trabajadores de ejecución sin cualificación son los más expuestos. Muchas veces, por ejemplo, en este caso, la exposición es 25 veces mayor, ¿no? O se multiplica por 25, o en otros casos se multiplica por 8, o en otros casos se multiplica por 9, es decir, es mucho más prevalente. Pero además hay una gran diferencia entre los trabajadores de ejecución y los técnicos también, ¿de acuerdo? No solo entre los directivos y los trabajadores de ejecución, sino también entre los técnicos. Avanzo. Desigualdades de género y edad. Aquí vemos que aquí veis hombres y mujeres, gris hombres, lila mujeres. Vemos que las mujeres y los hombres, por ejemplo, en influencia, tienen una situación de exposición muy similar a los hombres, pero es un poco más frecuente en posibilidades de desarrollo o en exigencias cognitivas. Aquí veis los 3 grupos de edad de los que se ha hablado antes esta mañana, menos de 31 años, de 31 a 45 y más de 45, y vemos cómo los jóvenes, los más jóvenes y los más mayores están más expuestos a exigencias cognitivas, o por ejemplo los más jóvenes están más expuestos a influencia. Es decir, vemos ciertas diferencias que en algunos casos son muy significativas. En estos casos, en exigencias cognitivas, influencia y posibilidades de desarrollo, la clase ocupacional es fundamental, y por eso tantas veces exigimos al empresario que las evaluaciones se hagan por puesto, porque así es como nosotros visualizamos las desigualdades, y es muy importante. No nos sirve de nada la imagen de toda la empresa completa, necesitamos las evaluaciones por puesto, y cuando hablamos de riesgos psicosociales, mucho más. Dejadme decir 2 cosas de inseguridad sobre el empleo. Ya sé que hemos hablado mucho de inseguridad durante el día de hoy, pero creo que es necesario que lo volvamos a repetir. Inseguridad es una palabra que usamos mucho, pero con inseguridad también nos referimos a una exposición que, como nos han mostrado esta mañana, Joan lo decía, dobla la posibilidad de tener enfermedades, por ejemplo, mentales o cardiovasculares. Cuando hablamos de inseguridad como riesgo psicosocial, nos estamos refiriendo a la preocupación por el futuro de la ocupación. Y es uno de los riesgos más prevalentes en nuestro país. Hemos visto antes que era de los primeros del ranking. Estamos hablando de un 38% de prevalencia de frecuencia entre la población asalariada española. Estamos hablando precisamente de esto, es decir, de la falta de garantías de la continuidad en el empleo. Y eso hace a los trabajadores mucho más vulnerables. Y antes también lo decía esta mañana Benaco, lo decía Amat. La inseguridad en el empleo no solo es el problema en el sentido de no poder tener un proyecto vital, que ya sería suficiente razón para afectar a nuestra salud, sino también significa la necesidad de aceptación de la exigencia de disponibilidad del empresario. Es decir, eres un ser vulnerable. O sea, esa vulnerabilidad, esa degradación de las condiciones de trabajo cuando estás en una situación de, como decía Amat, contrato temporal, pero no solo eso, es decir, en un contexto de crisis, en un contexto de reestructuraciones, en un contexto de disminución de la protección social, esta exposición, va a más. Y sobre todo más en nuestro país, en un país en el que la mayoría de empresas son empresas mano, que precisamente buscan su competitividad a través de la reducción de costes, y que sabemos que a nivel internacional y a nivel español esta es una manera caduca, que no tiene futuro de competitividad. Y eso, en definitiva, va haciendo que el trabajador se sienta mucho más vulnerable. Si miramos otra vez las gráficas, vemos que no hay tantas diferencias como hemos visto antes en relación a la clase ocupacional.
Está claro que es un problema de los trabajadores de ejecución, incluso de los supervisores, y también de algunos mandos y directivos. Por edad, yo creo que es el elemento fundamental que tenemos que destacar, es decir, los jóvenes están mucho más expuestos o están más expuestos, este gráfico engaña mucho, pero están más expuestos a la inseguridad en el empleo que los más mayores. Y para acabar, porque antes de que me pasen el papel voy más o menos bien, quiero hablar, digamos, de ese otro tercer grupo, digamos, de exposiciones que afectaba a alrededor de un 20% de la población asalariada española y que tiene que ver en general sobre la gestión de personal. Mirad, vuelvo a las frases para hablaros de estos riesgos. Una dependiente de cadena de perfumería nos dice: nosotras nos enteramos de lo que pasa por los periódicos, también antes lo han dicho. Sabíamos que nos había comprado otra empresa, porque lo oímos en la radio. Una auxiliar administrativa nos explica otro problema. Dice: lo que no tiene ningún sentido es que unos en 4 horas no tengan nada que hacer y otras nos tengamos que quedar cada día para acabar. Y otra: llevo 2 años haciendo tareas de comercial, pero sigo teniendo el sueldo de administrativa. Estas trabajadoras nos hablan, por un lado, la primera nos habla de lo que le llamamos en psicosociología falta de previsibilidad. Es decir, cuando pues nuestros mandos no nos explican la cotidianidad de nuestra empresa, ¿no? Luego nos lo dirá el delegado que hablará de FAE, no nos cuentan, nos hacen una hoja informativa o una revista de empresa de bodas y bautizos, pero no nos dicen cómo va la empresa, ¿no? Y un día resulta que compras el periódico o escuchas en la radio que nos han comprado. Eso es no tener en cuenta al trabajador. O, por ejemplo, planificar mal la tarea o distribuir mal la tarea, que hace que unas trabajadoras tengan unas exigencias de ritmo mucho más altas o una cantidad de trabajo, una intensidad de trabajo mucho más alta que otras. O no reconocer el trabajo de los trabajadores, ¿no? Como esta administrativa que nos dice claramente que la están explotando desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hace tareas muy por encima de lo que realmente cobra. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que en las empresas españolas, como bueno, ya hemos ido viendo, la gestión de personal es una gestión muy mediocre, ¿no? No se tiene en cuenta a los trabajadores y a las trabajadoras como un elemento importante, como un activo importante, y entonces ello nos expone a la falta de calidad de liderazgo, la falta de previsibilidad y el ritmo. Y aquí otra vez las desigualdades de clase son fundamentales. Es decir, si vosotros miráis, por ejemplo, en previsibilidad, vemos claramente que los trabajadores en los puestos de ejecución tenemos una exposición mucho más alta que los técnicos, por ejemplo. O en calidad de liderazgo nos va mucho peor con los superiores a los trabajadores de ejecución que a los técnicos o, por ejemplo, en relación al ritmo y a la intensidad del trabajo, es decir, la distribución de tareas, el cargar demasiado a los trabajadores y las trabajadoras no es un problema de todos los trabajadores, sino sobre todo de los trabajadores de ejecución. Bueno, y con esto, porque bueno, creo que tenemos muchas cosas que explicar, pero sobre todo lo que quería decir es que, otra vez, señalar por dónde hemos empezado. Es decir, la organización del trabajo es el origen de estos riesgos, de los riesgos psicosociales. Y la gente de comisiones nos metimos en esto para disputar al empresario la organización del trabajo. Esto es una buena vía para visualizar estos riesgos que son invisibles, pero también para actuar, porque cuando hacemos la evaluación de riesgos psicosociales concretamos cuáles son los problemas de la empresa y sabemos qué aspectos de las prácticas de gestión de la mano de obra queremos que cambie el empresario. Así que comisiones obreras, los delegados y las delegadas de prevención, la gente de ISTAS, nos organizamos colectivamente para visualizar y para actuar en esas empresas para cambiar la organización del trabajo.